justificación. ¿Sí lo han escuchado cierto? Sí. Hasta le he puesto, la semana pasada le puse muchos ejemplos de cuando Pablo corrige a Pedro y le dice, oye, hemos sido justificados por la fe, ¿por qué quieres comportarte de una manera y luego de otra manera con los judíos, como que si Dios te aceptara por las obras que tú haces y no solo por la justificación por la fe? De hemos hablado mucho. Entonces, ¿por qué es importante saber todo esto? Uno pudiera decir, bueno, porque está en la Biblia, ¿verdad? Primeramente porque está en la Biblia. Y si Dios lo puso en la Biblia es porque quiere que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Si no lo conocemos, ¿qué pasa? Falsos maestros, sí, es más fácil que nos confundamos. Falsos maestros, ¿qué más pasa si no sabemos algo que está en la Biblia? Vivimos las consecuencias de no saberlo, ¿verdad? Decía una persona que si hay algo que Dios no usa es nuestra ignorancia. Dios no va a usar la ignorancia de nadie. Dios va a usar lo que cada uno comienza a saber. Y si tú comienzas a saber acerca de un tema, Dios lo va a poder usar porque estás comenzando a saberlo, a entenderlo. Vamos a hablar de adopción como hijos de Dios, vamos a hablar de santificación, de perseverancia, de muerte y glorificación. De les he hablado un poco, lo han escuchado, ¿cierto? Yo creo que este es el que más hemos escuchado es y luego posiblemente hemos escuchado y luego hemos escuchado un poquito La glorificación es el último paso. La glorificación no puede venir si no sucede primero la muerte. La glorificación es cuando estemos con el Señor, con un cuerpo que ya no va a ser como el que tenemos. Se los he preguntado muchas veces, ¿cierto? ¿Qué es la glorificación? Y como que muchos han dicho, ay, ¿qué será? Pero la glorificación es la última. Entonces, pero podemos mirar todas estas 10 en un proceso. Le pudiésemos llamar orden de la salvación o le pudiésemos llamar un proceso. No podemos decir que la salvación está dividida. La salvación abarca todo, completamente todo. Solo que hay algunas cosas que, por ejemplo, como por ejemplo la glorificación, a nadie le ha tocado vivirla todavía, ¿cierto? La sabemos y la entendemos y sabemos que vamos a ser glorificados en Cristo, pero nadie ha llegado todavía ahí porque necesitas primero de aquí, ¿verdad? Nadie ha llegado ahí. Los que ya murieron posiblemente, ya sería otro tema hablar exactamente si ya están ahí o no, pero por ejemplo, todas estas en cierta manera las estamos viviendo. Y no pudiésemos decir que estamos solamente en una etapa, no, estamos en esta etapa. A medida que las vayamos mirando, vamos a poder ir entendiendo. Entonces, cantábamos el canto y habla acerca de, está el contexto de Jonás, capítulo 2, verso 9. Dice, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. Dice, la salvación es del Señor. Entonces, ¿la salvación es del Señor o es del hombre? Del Señor. Ahora, cuando la Biblia se refiere a que la salvación es de Dios, ¿a qué se refiere? ¿A qué se imaginan que se refiere cuando dice la salvación es de Dios? Pues que Él es el autor. Que la salvación a última instancia viene de Dios, no del hombre. ¿Sí? Aunque el hombre experimenta salvación, la salvación a última instancia viene de Dios. Y la salvación es de Dios, le da el crédito a Dios, le da todo, absolutamente todo el crédito a Dios. Entonces, voy a hablarles un poquito acerca del propósito supremo de la salvación. ¿Cuál se imaginan ustedes que es el propósito de la salvación? Bueno, el hombre es beneficiado de la salvación, pero yo quiero ayudarles a que entiendan que el propósito supremo de la salvación para Dios no es el hombre. ¿Sí? Su propósito supremo no es aunque se escuche un poco medio difícil o medio raro, pero vamos a la escritura. Mire, quiero llevarlo a algunos textos para que entiendan cuál es el propósito supremo de Dios en la salvación, cuando Él salva a alguien. Por ejemplo, vayamos a Efesios capítulo 1, verso 6. Vayan a Efesios. Voy a tratar de recorrer Efesios.
Efesios capítulo 1. Y quiero que me pongan mucha atención, miren. El aprender a leer la Biblia es muy importante, de no sacar los textos fuera de lo que se está hablando ahí. Yo puedo agarrar un texto y muy fácilmente hablar de cualquier tema, pero ignorar lo que está, ¿verdad?, alrededor de ese versículo. Entonces, hay capítulos completos que, por ejemplo, hablan completamente del tema. Si tuviéramos que hablar de salvación, de capítulos completos, en particular de un tema, por ejemplo, si yo tuviera que hablar del tema de la elección, aunque está en muchas partes de la Biblia, en versículos separados, hay partes donde está en capítulos completos. Y por ejemplo, Efesios capítulo 1 nos habla de este tema, de la elección. Todo el capítulo de Efesios capítulo 1 y todavía en parte del 2 te lo habla. Entonces, todos estos temas que están aquí yo se los voy a llevar a la Biblia, y yo quiero que entiendan que si están ahí es porque están bien explicados en la Biblia, no porque están en duda. Ni porque se agarraron versículos, ¿verdad? Nada más 1 o 2 versículos y medio dudosos. Porque hay temas que se han sacado de la Biblia de hasta un versículo o 2 versículos y que definitivamente son muy dudosos. Y no debería de sacarse ningún tema de versículos dudosos ni versículos que no están haciendo ningún énfasis en cuanto al tema. Pero por ejemplo, leamos un poco de Efesios capítulo 1. Todavía no me voy a meter en la elección, pero quise ponerles este ejemplo para hablarles del propósito supremo de Dios. Por ejemplo, vayan al verso 4, capítulo 1, verso 4. Les voy a leer desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Al creyente Dios lo ha bendecido, y dice que en los lugares celestiales en Cristo. Si figuradamente nos imaginamos al Padre en el cielo, nos imaginamos al Hijo a la diestra del Padre y al Espíritu de Dios a la izquierda del Padre como una figura. No quiere decir que cuando vayamos al cielo vamos a verla a los tres así, pero como una figura para que humanamente nosotros entendamos la Trinidad. Dice que juntamente con Cristo a la diestra del Padre estamos ahí con Cristo, pegaditos al Padre. Que el Padre nos ha bendecido tanto que es como si estuviésemos íntimamente cercanos al Padre por causa de Cristo, juntamente con el Hijo a la diestra de Dios. Él nos ha bendecido. Verso 4. Según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Antes de la fundación. Entonces, cuando tú vienes al Evangelio y cuando tú crees, tú pudieras decir, bueno, yo creí, porque yo creí en Cristo, porque yo reconocí a Cristo, porque yo acepté a Cristo. Bueno, pero si tú vas a la Biblia, dice la Biblia que aún desde antes de la fundación del mundo Dios te escogió. Y vamos a entrar después a ese tema. Ahora, ¿cuál es el propósito, por ejemplo, de que Dios escoja a personas para salvación? Vean, por ejemplo, el verso 5. El mismo texto te está dando la explicación del propósito de por qué Dios hace eso. Verso 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. ¿Y qué sigue después de la coma? Según el puro afecto de su voluntad. La versión de las Américas dice, conforme al beneplácito de la voluntad del hombre o de Dios. De Dios. Y no es la única vez que lo hace. Por ejemplo, vayamos al verso 9. Alguien ayúdame a leer el verso 9 también. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Cuál es la similitud que hay entre el verso 5 y el verso 9? Su voluntad. Otra vez está dándonos la razón, según el beneplácito que se propuso en él. En el verso 4, conforme al beneplácito de la voluntad de él. En el verso 9, según el beneplácito que se propuso en él. Entonces, no es el único. Por ejemplo, vayan al verso 11 también.
También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces le está dando toda la gloria a Dios, que si Dios ha escogido a personas para salvación, todo está en Él y en su voluntad, y en el propósito de Él y en la gloria de Él, y todo para Él, todo para Él. Y en base a eso, quiero llevarlos a ciertos versículos. Por ejemplo, si me ayudan, vayamos a Isaías 42:8. Quiero que me ayuden a buscarlo así lo más rápido que podamos y le demos lectura porque tenemos tanto material que siento que no acabamos. ¿Alguien me va a leer Isaías 42:8? ¿Alguien diferente busque Isaías 48:9? ¿Alguien diferente, por favor, busque Isaías 48:11? Sí lo están buscando, ¿verdad? Isaías 42:8, Isaías 48:9, Isaías 48:11. ¿Ya tienen Isaías 42:8? Amén. Ok, léalo de favor. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no le da su gloria a nadie más. Ahora Isaías 42:8. Por amor de mi nombre, Perdón, sí. 38, ¿no? No, ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Fue que le ve la hermana, perdón. Isaías 48:9. por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por amor de mi nombre. Por amor del nombre de Dios. Dios es el único ser infinito, perfecto, absoluto, que es el único que puede decir que Él las cosas las hace por amor de su nombre. Nosotros no podemos decir eso. Cuando nosotros hacemos todas las cosas enfocados en nosotros y por amor de nosotros como seres humanos, ¿qué nos pasaría? Caemos en pecado, vanagloria. ¿Qué más? Cuando todo lo que hacemos lo hacemos por amor a nosotros mismos, ¿qué nos pasaría en nuestra vida? El orgullo. Orgullosos, ¿sí? Nos convertiríamos automáticamente en unos, estamos idolatrando, estamos pecando. Entonces, Dios es el único que puede decir que Él, todo lo que Él hace, antes de hacerlo por cualquier otra cosa, lo hace por amor del nombre de Él. Y no podemos caer en el error de decir que Dios es un autocentrista o un egocentrista, porque Él es Dios. Por ejemplo, cuando el hombre dice algo, no es absoluto ni verdad. Pero cuando Dios dice algo, sí es absoluto y verdadero. Por ejemplo, yo no puedo decir, oh, yo soy perfecto. ¿Verdad que no? Porque ¿qué es eso? Es mentira. Ahora, si Dios dijera esas mismas palabras, yo soy perfecto, ¿es mentira o es verdad? Es verdad. Es verdad. ¿Cierto? Entonces, todo lo que Dios dice es verdad. Todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces, antes de Dios salvar al hombre como el propósito supremo para que sea el hombre, no es el hombre. El propósito supremo de la salvación de Dios es su misma persona de Él. Por eso leíamos en Efesios 1 que cuando habla acerca de elegir a personas para salvación, su principal propósito de Él es Él mismo. Y hay muchas cosas que están siempre centradas en Dios mismo y que no necesariamente todas nosotros las vamos a comprender. Hay cosas en la Escritura que nos causan un poco de dificultad y déjame decirte, debes de entender que eso está bien. Porque Dios nos ha dado a conocer en la Biblia solamente lo que Él ha querido darnos a conocer. No podemos decir que conocemos absolutamente todo lo que quisiéramos saber de Dios, ¿sí? Entonces, les voy a dar más versículos. Por ejemplo, Ezequiel 36, 22 y 23. Les estoy hablando de muchos versículos de cómo Dios obra en amor a su propia honra y en amor a su propio nombre. En cantidad de versículos para que entiendan por qué sí podemos afirmar con la Biblia, aunque estoy agarrando temas en la Biblia en diferentes lugares y versículos individuales. ¿Ezequiel qué, perdón? Ezequiel 36, 22 y 23.
Al que lo tenga, ¿puede leerlo de favor? 22 y 23, ¿verdad? Sí. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Gracias. Entonces, nota estas palabras, no lo hago por vosotros, sino por causa de su santo nombre. Le está hablando a Israel cuando Israel caía en pecado y avergonzaban el nombre de Dios porque representaban a Dios como pueblo de Dios. Entonces Dios venía y hacía algo, les decía, no lo hago, no crean que lo hago por vosotros. Por ejemplo, Dios escogió a Israel en el Antiguo Testamento, ¿por qué no escogió a alguien más? Bueno, es que Abraham creyó, bueno, pero ¿por qué escogió a Abraham y no a alguien más? Bueno, la respuesta está en Efesios. ¿Por qué? Según el propósito de su voluntad. Porque no podíamos afirmar que Abraham era el único hombre que merecía, por obras humanas, ser el que Dios escogiera. Porque Abraham era un pagano igual que los otros paganos que vivían en su tiempo. Y Abraham, no pudiésemos decir que Abraham era más bueno que cualquier otro ser humano que existía. Entonces aquí Dios les recuerda que cuando Dios los escogió y los salvaba en cada circunstancia, no lo hacía primordialmente porque el hombre está en el centro del propósito de Dios en cuanto a la salvación. ¿Quién está en el centro de la salvación? Y otra manera de decirlo es que la salvación aún es para la gloria de Dios. No, su principal propósito no es la gloria del hombre, aunque el hombre recibe beneficio de ser salvado. Entonces, otro versículo más, hay bastantes, pero voy a terminar con este, Isaías 43:25. Isaías 43:25. ¿Alguien lo puede? Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por amor del hombre? ¿Por amor de quién? A ver otra vez. ¿Por amor de quién? De Dios mismo. De Él mismo. ¿Cómo ven? ¿Les hace pensar eso un poquito? ¿O no? El principal propósito por el cual Dios hace todas las cosas es para su propia gloria y no para el hombre. Ahora, ¿qué pasaría si Dios hace todo lo que hace como su propósito supremo fuera como si fuera el hombre? ¿Qué pudiésemos decir de Dios? El hombre no es perfecto, el hombre es pecaminoso, el hombre falla. ¿Por qué creen que la Biblia nos diga que Dios está en el centro cuando se trata acerca del propósito supremo de la salvación y que en el centro no está el hombre? Aunque el hombre experimenta eso de beneficio de ser salvado, el hombre no está en el centro. ¿Qué pasaría si el hombre estuviera en el centro? ¿Qué podríamos decir de Dios si el hombre estuviera en el centro? No le daríamos el crédito a Dios, lo daríamos al hombre. ¿Le daríamos más crédito al hombre? Voy a tratar de poner un ejemplo para más o menos que nos adentremos un poquito más. Ok, todas las cosas que nosotros hagamos como seres humanos, para la gloria de quién la tenemos que hacer, ¿de nosotros mismos? No, ¿De Dios. quién? De Dios. Cuando nosotros hacemos todas las cosas para la gloria de Dios, nos comenzamos a despegar de la idolatría y nos centramos en Dios. Ahora, cuando nosotros comenzamos a vivir para nuestra propia gloria y como fin primordial nosotros mismos, comenzamos a caer en idolatría y en pecado, Por eso miren ustedes en Romanos 1,
que el hombre, habiendo conocido a Dios a través de la creación, que no tiene excusa, se convirtió en un idólatra. ¿Recuerdan la parte de Romanos 1? Comienza a hablar de que habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos necios, tontos, y comenzaron, ¿verdad?, a cambiar la gloria del Dios verdadero por imágenes en semejanza, ¿verdad?, de hombres pecadores, de animales, y comienza a poner varios ejemplos. Entonces, si el hombre comenzara a hacer todas las cosas centrado en sí mismo, que de hecho no necesita hacerlo, tenemos ese problema. ¿Sí se dan cuenta de eso? El hombre sin Cristo, ¿cómo vive? ¿Centrado en Dios? No, ¿Cómo vive? en sí mismo. Centrado en sí mismo. O sea, si Dios absolutamente no hace nada para salvarlo, el hombre se queda en esa condición, vive centrado en sí mismo. Y el propósito por el cual vive es para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Entonces automáticamente vive en idolatría y adora los dioses falsos. Y aún en su buena intención de querer conocer al Dios verdadero, ¿qué termina adorando? Un Dios falso, un Dios de su propia imaginación. Pero en el caso de Dios no es así. Dios es el único, como te dije al principio, que puede vivir, ¿verdad?, la vida o todo lo que Él hace, el propósito en el cual Él hace todas las cosas, centrado en sí mismo. Y tiene que ser centrado en sí mismo, porque si Dios comenzara a hacer las cosas centrándose Dios, Él, en nosotros, tendría yo que decir de una mala manera que Dios se convertiría como en un idólatra. Y Dios no es idólatra. Sería como tener a Dios, ¿verdad?, y tener en una vitrina al hombre, en su vitrina más alta. ¿Verdad? Como cuando nosotros éramos idólatras, o a veces somos idólatras, y decimos, oh, te amo Dios, pero a veces, aunque digamos que le amamos, finalmente a lo que le dedicamos más tiempo y lo que más abrazamos es a lo que le estamos diciendo que eso es, ¿qué? Nuestro Dios, y es más importante, ¿cierto? Aún nosotros como creyentes podemos caer en idolatría, pero el punto es que Dios no tiene al hombre en una vitrina, ¿verdad? Y que cada que pase enfrente de él se anda persinando, como que si todo lo hiciera para la gloria del hombre. Y se escucha un poquito medio raro, pero ahorita me van a ir entendiendo. Entonces Dios hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad para la gloria de su nombre, porque Él es el único que es perfecto. Él es el único que no peca y Él es el único que hace todas las cosas, ¿verdad?, según su perfección. Vayan, por ejemplo, al Salmo 23. Este se lo saben bastante, yo creo que varios de ustedes, ¿verdad? ¿Que lo conocen ese salmo? Pónganle atención al Salmo 23. Yo lo voy a estar leyendo y quiero que pongan atención en un versículo muy interesante. Dice Salmos 23, verso 1. ¿Están ahí? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de los hombres. No. Por amor a su nombre. ¿Por amor de los hombres? No. No. ¿Por amor de quién? De su nombre de Por amor de su nombre. Entonces, si nos pusiéramos a dar versículos de todas las cosas que Dios hace por amor de su nombre, prácticamente todo lo hace por amor de su nombre. Nombre, no por amor del hombre, por amor de su nombre, de Él. Ahora, y no debemos de caer en el error, oh, es que Dios lo hace por amor de su propio nombre. ¿Cómo se llama Dios? No está diciendo ahí que lo haga por el hecho de cómo se llama. Lo que Él está diciendo es por amor de lo que representa su nombre. Que Él es santo, perfecto, justo, ¿verdad? Bondadoso, bueno. Pero también es un Dios de ira. Un Dios que trae juicio, un Dios que castiga. Un Dios que podríamos hablar de muchos de los atributos de Dios. Y no es el tema. Entonces, el principal propósito o el propósito supremo de la salvación es Dios mismo, su propia gloria de Él, su propia gloria. Ahora, se va a escuchar mal, pero pongan atención en esto. Nosotros sabemos que al final de Apocalipsis, nosotros sabemos,
en Apocalipsis, porque ya conocemos en parte lo que se habló para el futuro, que es Apocalipsis, que es lo único que podemos decir que contiene cosas que posiblemente todavía no se cumplen, cuando todo el resto de la escritura pudiésemos hablar de cosas que ya se cumplieron, y podemos juntar a Daniel con Apocalipsis como posiblemente tengan cosas, posiblemente. Pero nosotros sabemos por Apocalipsis, ¿verdad?, que al final hay personas condenadas que se van al infierno, ¿sí o no? Lo sabemos, ¿sí o no? Sí. Porque Jesús siempre habló del infierno, ¿ok? No debemos de abaratar el infierno ni hacerlo ver como que, oh, no hay infierno. El testigo de Jehová dice que no hay infierno. Por eso debe tener uno mucho cuidado en no hacer de cosas que son reales en la Biblia, hacerlas como que no tienen mucho significado. Entonces, nosotros sabemos, y es muy claro en Apocalipsis, ¿verdad?, que y aún se refiere como a los perros, a los infieles, se refiere de una manera muy fuerte a todos los incrédulos que totalmente rechazaron la gracia de Dios, y los hace responsables de eso, y habla acerca de echarlos al lago de fuego, donde, ¿verdad?, está el crujir de dientes. Entonces, como nosotros ya sabemos eso, sabemos que al final hay personas que no se salvan. Bueno, aun cuando Dios ejecuta juicio sobre pecadores, aún Él es aún Dios es glorificado. Porque aún cuando Dios castiga y le da al pecador lo que el pecador justamente se merece, Dios está mostrando una parte de él. Y aún en eso Dios es glorificado. Pero nosotros como seres humanos a veces eso nos puede golpear. Porque a nosotros nos gusta estar ¿en dónde? En el centro del propósito de Dios. Y Dios dice, tú no estás en el centro. Yo estoy en el centro. Entonces el hombre se ajusta al propósito y a la voluntad de Dios y no al revés. Entonces, cada cosa que sucede dentro de las escrituras que muestra una parte del carácter de Dios, glorifica a Dios. No es como que al final, cuando Dios castiga a pecadores, ¡ay, qué Dios tan malo, qué Dios tan cruel! Como seres humanos a veces lo queremos ver así. Pero ninguna parte del carácter de Dios es algo pecaminoso. Ni lo hace con un carácter vengativo y maldoso como lo pudiésemos hacer nosotros, los seres humanos. Entonces, el propósito de la salvación de Dios es Él mismo, la gloria de Él mismo, no necesariamente la gloria del hombre, aunque Él es beneficiado. Entonces, habiendo entendido un poquito eso, quiero comenzar a caminar hacia acá y quiero dirigirme a la elección, pero antes de hablar de la elección voy a introducirlos un poquito con la gracia común. ¿Han escuchado lo de la gracia común? Sí. ¿Un poco? Ok, entonces, ¿qué se entiende? Bueno, primeramente, ¿habla la Biblia de la gracia común de Dios como una doctrina? Sí. Y lo voy a presentar como una doctrina porque es enseñanza. Y cada doctrina nos va a ayudar a que pensemos correctamente acerca de Dios y que podamos vivir la vida cristiana, ¿verdad?, enfocados y de una mejor manera. Vayamos, por ejemplo, a 2 de Pedro 2:4. Les voy a hablar acerca de gracia común y les voy a dar una explicación y las bases bíblicas de qué significa la gracia común, si la encontramos en la Biblia y por qué se nos habla en la Biblia. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. Lo voy a leer para ustedes. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. 2 de Pedro 2, 4. Entonces, aquí les estoy hablando un poquito del juicio que Dios ya hizo contra ángeles por determinada cosa que ellos hicieron. Entonces dice que Dios no los perdonó cuando pecaron, sino que completamente los arrojó al abismo. Habla de un lugar donde los puso en una especie de caverna y que los tiene ahí reservados nada más para juicio. O sea, no hay oportunidad para esos ángeles. ¿Se dan cuenta? Ahora les voy a hacer preguntas porque yo necesito hacerlos pensar, hermanos.
¿podía Dios haberlos perdonado? Sí. ¿Si Él hubiera querido? Sí. Por supuesto que sí, porque Él es Dios. Pero todo lo que Dios hace, lo hace para el propósito de su propia gloria. Y si Él decidió así, es porque está en Él, en su voluntad y para su propia gloria, ¿verdad? Su propósito supremo es Dios mismo, su persona misma. Entonces, si Dios no estuviera centrado en Él mismo y estuviese centrado en otra cosa, Él actuaría como nosotros, como pecadores, ¿verdad? Como los seres humanos, que abrazamos cosas. Nosotros nos tenemos que abrazar a Dios, pero Dios no se tiene que abrazar a nadie. Dios se abraza a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios se tiene que abrazar a sí mismo para Él poderse mostrar bondadoso y misericordioso con aquellos que no merecen. ¿Se dan cuenta? Porque si Dios no se abrazara a sí mismo, a lo que Él es, que es un amor, pero un amor no como el de nosotros. Nosotros cómo somos a veces en la manera como amamos. Como nos sintamos. Amamos cuando nos conviene. Amamos mayormente dependiendo cómo nos sentimos. Si nos sentimos motivados a hacerlo o no. Entonces imagínate que Dios se abrazara a otra cosa que no fuera Él mismo. Ya no sería Dios. Deja de ser Dios. Entonces dice aquí la escritura que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Ahora aquí entra la pregunta: ¿por qué Dios decidió sí perdonar a los hombres? La otra pregunta: ¿por qué Dios simplemente hubiese sido justo o santo que Él hubiese decidido condenarnos a todos y mandarnos al infierno a todos? Uno diría que no, pero escuchen la pregunta: ¿hubiese sido justo y totalmente de su libre decisión que Él decidiera juzgarnos a todos? Sí. Igual que a los ángeles. Él decidió no perdonar a los ángeles, bueno, y que Él hubiera decidido no perdonarnos tampoco a nosotros. Nosotros podemos saber que Él ha decidido perdonarnos por la Escritura, pero aparte porque vemos creyentes aquí. Vemos personas que han creído en el Señor Jesucristo, que estaban muertos en delitos y pecados, y de repente se les prendió la luz en el corazón, y vienen al Señor en fe y arrepentimiento y comienzan a confiar en Cristo. Y podemos afirmar por la Escritura y por lo que le está sucediendo a la gente, que la gente realmente está siendo salvada, pero le está sucediendo algo. Ahora, mi punto aquí es que Dios no hubiese sido injusto si Él hubiese decidido no perdonar a los hombres. Él en cualquier momento puede hacer lo que decidió hacer desde el principio. Cuando pecó, por ejemplo, Adán y Eva, Él hubiese dicho: ¿saben qué? Los dos también se me van, porque son pecadores y merecían juicio. Pero Él decidió perdonarnos. Después vemos el otro tiempo, cuando viene el tiempo de Noé. Dios decidió, la maldad subió tanto que Él decidió de su voluntad decir: ya, es suficiente, y trae juicio. Y Él decidió salvar solo en ese momento a una familia. Él decidió de su voluntad, centrado en Él mismo, una familia, que esa familia viene a representar toda la humanidad que viene después de Él. Entonces, Dios pudiese hacer lo mismo ahora, en el momento que Él quisiera. Aún el cristiano que ha sido salvado en Cristo, ¿peca, sí o no? Sí. ¿Y si Dios decidiera juzgarlo por su pecado, estaría en su derecho? Sí. Sí. Pero esas cosas a veces no las pensamos porque, no sé, como que a veces pensamos que Dios está centrado en nosotros. A veces pensamos que Dios nos tiene que salvar porque si Dios no nos da la oportunidad para que seamos salvos, no es un Dios justo. Porque qué injusto que todos hayamos nacido como pecadores. ¿Sí? Un amigo siempre me decía, él estaba como que entre sí quería con Dios y no quería, y me decía: bueno, a mí algo se me hace raro, me decía él. Dios es Dios y Él es todopoderoso, ¿verdad? Y le decía: sí. Y en aquel momento yo no entendía muchas cosas. Entonces él me decía: bueno, si yo puedo entender que el hombre viene de esta pareja y Adán y Eva, y ellos eran perfectos, pero nosotros no nacemos así. Nosotros nacemos con problemas con el pecado. Yo le dije: sí, tiene razón. Yo le dije: bueno, ¿por qué Dios lo decidió así? Y a mí me hacía pensar. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar de un Dios que no está en control de todo. Estamos acostumbrados a pensar como que Dios tiene que mirar al futuro y mirar lo que va a suceder y decir: bueno, eso es lo que va a suceder,
como si Dios dependiera de lo que sucede en el futuro y aún Dios no estuviera en control de todo, absolutamente de todo. Al grado de que aún Él, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, Él aún así decidió hacerlo, pero no involuntariamente, sino voluntariamente, porque Él es el dueño y creador de todas las cosas. No es como que Él creó a Adán y Eva y de repente ellos pecaron y Dios se asustó y dijo, ay, ya entró el pecado, ¿y ahora qué voy a hacer? Como el Chapulín, ¿cómo decía el Chapulín Colorado? ¿Y ahora quién podrá defender? ¿Quién podrá ayudarnos? No es como que Dios se metió en esa cuestión, ¿sí? Entonces me estaba haciendo una pregunta legítima esta persona, pero yo no supe explicársela. O sea, realmente sí, Dios decidió así y estaba dentro del plan de Dios, porque también si no sucede eso, tampoco Dios hubiese planeado desde antes de la fundación del mundo que viniera el Salvador, para que la gracia de Dios y la honra y la gloria de Dios fuera mostrada también en la crucifixión de su Hijo Jesucristo. Aún en la muerte y resurrección de Cristo, para salvar pecadores, Dios es glorificado. Y podemos decir que en esa área Él es glorificado a lo más alto que se pueda glorificar. Porque aquellas personas que están siendo salvados, que están diciendo, Señor, qué maravilloso Salvador eres. Entonces, todas las cosas que nos suceden, quiero darles esta definición. Voy a darles una pregunta y luego vamos a entrar a la definición de gracia común. ¿Cómo puede continuar Dios dando bendiciones a pecadores que merecen la muerte? No solo a aquellos que al final serán salvos, sino también a millones que nunca lo serán, cuyos pecados nunca serán perdonados. La respuesta a esta pregunta es que Dios otorga gracia común. Podemos definir la gracia común de la siguiente manera. La gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que son parte de la salvación. Se le llama común porque es común a todas las personas y no está restringido a los creyentes ni a los elegidos. Si hablamos de los elegidos o de elección, hablamos de los creyentes. Y si hablamos de todas las personas que no son creyentes, bueno, pues están fuera de la elección, están fuera de ser elegidos. Entonces, todos nosotros disfrutamos cosas, ¿verdad?, que son de pura gracia común de Dios. El simple hecho de que estemos vivos aquí respirando, estamos experimentando la gracia común de Dios. En el momento cuando Adán y Eva pecaron y Dios no les trajo juicio y les dio lo que se merecían, Dios ya les está dando gracia común ahí a ellos. Entonces todos los seres humanos, sean creyentes o no creyentes, experimentan la gracia común de Dios. Veamos algunos ejemplos en la esfera física. Por ejemplo, Mateo 5, 44 al 45. Mateo 5, 44 al 45. Entonces, gracia común, hablando acerca de la esfera física. ¿Ya lo tiene alguien? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sobre quiénes le hace salir el sol? Malos y buenos. Bueno, pero al final de cuentas todos somos malos, ¿verdad? Si fuéramos estrictos en el sentido de la palabra, todos pecamos todavía. Pero hablando en el sentido de creyentes y no creyentes, Dios les muestra gracia a todos. Por ejemplo, todos somos beneficiarios del aire que respiramos, todos somos beneficiarios de tener hijos, aunque a veces conlleva dificultades, ¿verdad? Problemas. Todos somos beneficiarios de tener a veces la oportunidad de tener una esposa, un esposo, aunque conlleva sus situaciones, ¿verdad? Sus retos. Todos somos beneficiarios de muchas cosas, del poder haber experimentado la oportunidad de tener cosas materiales, de poder experimentar el cariño de la familia. Y si comenzamos a hablar, nos tendríamos que extender porque hay muchas cosas que nosotros los seres humanos disfrutamos y aunque no creamos en Dios. Y en muchas ocasiones nos sentimos con el derecho de totalmente rechazarlo y no tener nada que ver con Él.
Y aún así disfrutamos de las mismas cosas que mucha gente creyente disfruta. No, Dios no hace excepciones. Entonces, podemos ver el caso de creyentes que son creyentes y han demostrado fidelidad y terminan muriendo también de una enfermedad difícil. Podemos ver el caso de personas muy malas en la sociedad y que a veces terminan viviendo más que gente que se portó mejor. ¿Me doy a entender? Sí. Que la gracia de Dios es común para todos, para toda la gente. Y en ocasiones la gente quiere comenzar a hacer acepción de personas como que si los más pecadores merecieran más castigo que los que se creen más buenos. Pero si todos estamos vivos ahorita, hermanos, y no hemos sido sentenciados y muertos, y hablando en el sentido de morir físicamente y ser exterminados, es por la pura gracia común de Dios. Porque Él tendría el derecho de exterminar el pecado si habláramos de justicia. ¿Han escuchado cuando a veces sucede algo muy malo a alguien y esta persona demanda justicia? En una ocasión una persona dijo: Señor, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué no haces justicia en todo el mundo? Mira la maldad. ¿Y saben por qué Dios no hace justicia? Porque obviamente Él está dando la oportunidad para que gente sea salva. Pero la persona que está diciendo, Señor, la persona que reclama justicia no sabe a veces lo que está pidiendo. Porque si Él reclama justicia y entendiera la que la justicia es, no la pediría. Porque comenzaría con Él. Sería el primero que necesitaría ser aniquilado. Porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un justo, ni hay ni un bueno. No hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3. Por ejemplo, en la esfera intelectual, nosotros miramos que los incrédulos están totalmente entregados a la mentira, a la irracionalidad y a la ignorancia. Escuchan el evangelio y no quieren y lo miran como algo tonto. Pero por ejemplo miramos a los incrédulos desarrollándose en muchas áreas de la vida. Tenemos doctores, tenemos físicos, tenemos muchas personas que, por ejemplo, nosotros vamos y nos tratamos de poner en las manos de un buen abogado o de un mal abogado. De un buen abogado, y no necesariamente tiene que ser creyente, ¿cierto? Porque hay gente que es buena en el trabajo que hace. Yo conozco a una persona, por ejemplo, que en su trabajo que él hace, él es una persona que no es creyente, pero él es una persona muy excelente en el trabajo que él hace, que aún cristianos deberían de aprender en el trabajo que él hace y cómo lo hace, solamente que él no lo hace para la gloria de Dios. Posiblemente lo hace, no posiblemente lo hace para su propia gloria. Pero a mí me asombra de la manera como hace su trabajo. Que si un creyente lo hiciera así porque lo hace para la gloria de Dios, la gente dijera: oye, ¿por qué lo haces así? Entonces, podemos ver a los incrédulos que ellos hacen muchas cosas, ¿verdad? Con un conocimiento y con un entendimiento que disfrutan de esa gracia común que Dios les da para poder desarrollar su alma y su mente en muchas cosas. Por ejemplo, si leemos Juan capítulo 1, verso 9. Juan capítulo 1, verso 9. Si lo tienen ahí, alguien ayúdame a darle lectura. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces viene Jesús como un hombre, Dios, pero como un hombre que alumbra a todo ser humano. Entonces todos los hombres que lo vieron fueron alumbrados. No en el sentido de ser salvos, pero en el sentido de decir: ¡ay, este quién es! Todas las cosas que hace, la manera como vive, ¿no? La gente religiosa lo quería matar porque les estaba arruinando su plan, pero la gente del pueblo en general decía: este no nos enseña como los fariseos, este enseña con autoridad. Entonces la gente, en su gracia común de Dios, está viendo lo maravilloso que Jesucristo era, pero no necesariamente está siendo salvo. ¿Me doy a entender? No necesariamente está siendo salvo por ser alumbrado por lo grandioso, lo maravilloso que Él es y por lo maravilloso que Él hacía en ese momento. Podemos ver
Vayamos por ejemplo a Romanos capítulo 1, verso 21. En la esfera intelectual podemos ver que hasta cierto punto todas las personas tienen un cierto conocimiento de Dios. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, en la pura gracia común de Dios, todos los seres humanos saben que Dios está ahí. No lo conocen personalmente. No creen en el Dios verdadero de la Biblia, pero dentro de ellos, registrado en su sistema, ellos tienen, ¿verdad?, evidencia suficiente de que un Dios está ahí. Entonces la naturaleza del hombre es esta tendencia a querer adorar a lo que ellos creen que es Dios. Y por eso vemos todo el desarrollo que Pablo hace en cuanto a la idolatría en el capítulo 1. ¿Verdad? Entonces podemos ver, hay muchas áreas, pero lo voy a repetir. Podemos ver la gracia común de Dios en la esfera física, en la esfera intelectual. Lo podemos ver en la esfera moral. Podemos ver cómo la gente trata de educar a sus hijos lo mejor que puede, sin necesariamente creer en el Dios verdadero. Podemos hablar acerca de la esfera de la creatividad. Ha habido muchos hombres que no son creyentes y las cosas que han hecho y los beneficios que han producido. Pudiésemos hablar de la esfera de las relaciones sociales. Por ejemplo, la manera como se estructura un país. Podemos hablar acerca de la gracia común de Dios, por ejemplo, viendo las autoridades, los sistemas de autoridad. Aún en eso está la gracia común de Dios. Podemos verlo también en el área de que todos los seres humanos tenemos una conciencia. Y que no necesariamente la gente que no cree en Dios hace lo que quiere, porque hasta cierto punto tiene una conciencia que trata de refrenarlo en su maldad. Y si su conciencia no le basta, Dios tiene ahí las autoridades para que le den un macanazo. Entonces, gracia de Dios en todas estas áreas lo podemos ver. La gracia de Dios, la gracia común de Dios. Entonces, la gracia común de Dios es diferenciada de la gracia especial. La gracia común es diferente a la gracia especial de Dios. Si habláramos de la gracia especial, hablamos acerca de los creyentes. Los creyentes ya comienzan a disfrutar, aparte de la gracia común de Dios, comienzan a disfrutar de una relación personal con el Señor Jesucristo. Es una gracia especial que no todos tienen. Es una gracia especial que no todos reciben. Y no necesariamente porque la gente tenga gracia común quiere decir que por eso van a ser salvos. ¿Sí? Todos los seres humanos disfrutan de la gracia común, pero eso no quiere decir que toda la gente disfruta de la salvación o de la gracia especial. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, mira, Dios te ama. Él va a escuchar mis palabras y va a decir, oh, se escucha bonito. Pero si él o esta persona fue una persona que toda la vida ha sufrido, le va a costar demasiado relacionar tus palabras de que Dios lo ama con la vida de sufrimiento que esta persona ha vivido. Él va a relacionar esas palabras de amor. Bueno, y si Dios es amor, ¿por qué Dios permitió que me hicieran lo que me hicieron? ¿No reaccionamos los seres humanos así? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando reaccionamos así es primero porque no nos han sido abiertos los ojos, no vemos la realidad de nuestro pecado y que los seres humanos vivimos consecuencias de los propios pecados que nosotros hacemos. Si alguien pecó contra ti, vive las consecuencias de lo que la otra persona hizo contra ti. Entonces el ser humano a veces porque alguien le hizo algo piensa que él es inocente. Esa persona a veces no mira que esa misma persona, aunque le han hecho algo y sí le hicieron algo y tiene razón, sufrió por algo que le hicieron, pero él también por sus propios pecados es responsable ante Dios. Y él no va a poder decir, por lo que me hicieron Dios, mira, yo no soy como él. Es decir, no, tú no eres responsable por lo que él te hizo, tú eres responsable por lo que tú hiciste. Por tu propio pecado, has demostrado ser un pecador, no eres inocente. Entonces, no hay tal cosa como una persona que sea inocente.
Entonces la gracia, si hablamos de gracia especial, hablamos acerca de aquellos que vienen a ser salvos, aquellos que experimentan salvación. Y aquellos que han experimentado salvación, bueno, comienzan a experimentar de qué han sido salvados. Han sido salvados del infierno, ¿sí? No sé si esto lo ocuparía tener todo, pero necesito borrar porque no tengo mucho espacio. Y me voy a meter poquito a lo que es la gracia especial, un poquito la salvación. Y yo quisiera ayudarte en unos 5-8 minutos para terminar, en que cuestionemos cómo miramos la salvación. Yo te voy a hablar de la salvación y hablar de todo este proceso, que a simple instancia no la podemos ver dividida, pero si la tuviésemos que separar por partes, se miraría más o menos así la salvación. Y aquí estamos hablando de gracia especial. Y la gracia especial viene de Dios, lo que hacíamos en el canto, ¿verdad? La salvación es de Dios. Entonces, muchas veces la gente mira la salvación como si fuera una posición. Pero yo quiero que entiendas que la salvación no es una posición. La salvación no es como una posición donde tú te subes como si fuera un carro. Ahorita me subo al carro y tomo la posición de conductor, pero cuando yo quiero me salgo del carro. Esa es una posición que tomamos en cuanto a ese aspecto. No, nosotros tomamos diferentes posiciones, diferentes roles, pero la salvación no es como una posición donde tú te metes cuando quieres y tú te sales cuando tú quieres. ¿Sí? No es una posición. Yo le puse de esta manera. Es un estado. No un estado como de un país, sino un estado como de una cuestión de naturaleza. Por ejemplo, el agua es agua, ¿cierto? No puedes cambiar su composición. Pero la puedes ver en vapor, la puedes ver en sólido, hielo, y la puedes ver en líquido. Entonces, la salvación es un estado. Tú estabas en un estado de pecado, gobernado por Satanás, controlado por el Dios de este siglo. Aunque vives en ignorancia y no lo sabes, eres controlado por Él y le perteneces a Él. Pero de repente, ¿verdad? Se te predicó el Evangelio. Alguien te compartió acerca de este Cristo que salva. Tú comenzaste a mirar tu pecado y comenzaste a ver lo grandioso de este Salvador y te tiraste a sus brazos en fe. Entonces, algo te sucedió. Internamente, tu condición interna fue cambiada. El corazón fue cambiado totalmente. Cuando el corazón es cambiado, el estado de la persona cambia. Entonces, hay un grande argumento alrededor de esto. Bueno, ¿se pierde la salvación o no? ¿Es segura o no? Vamos a hacer una pregunta. Y a lo largo del término de esta clase y la que viene les voy a hablar de por qué sí es segura y por qué la gente cuando dice que no es segura de qué verso se agarra y los utiliza muy mal, haciendo el énfasis que el autor no está haciendo. La salvación es segura porque Dios no nos está poniendo en una posición, nos está cambiando la condición interna del corazón. No es algo nada más externo. Entonces, veamos un ejemplo y con esto terminamos. Si me acompañan a la escritura, y eso les va a ayudar a que vean, por ejemplo, el contexto. Yo creo que me van a entender cuando les trato de expresar esto. Por ejemplo, de tantos voy a escoger uno. Veamos primero los Corintios capítulo 15, verso 12.
Hay muchos, hay muchísimos. Pero este puede ser un versículo que se utiliza. Buenos días, ¿cómo están? Pásenle. No supe cuál es. Pero va a decir. Primero los Corintios capítulo 15. Verso, ¿qué les dije? 12. Entonces, si tú me preguntaras a mí que si la salvación es segura, por supuesto que es segura, porque Dios no te va a llamar a algo inseguro. Yo tengo una duda sobre Sí. la salvación. A ver. Para mí la salvación es como si alguien se ahogara o a alguien le pasara algo y usted va y lo salva. Sí, también se usa así la palabra. En algunas partes de la Biblia, la salvación, la palabra salvación en algunas partes de la Biblia se habla como cuando salvas a alguien de un peligro. Pero esa palabra, en muchas partes de la Biblia, también se aplica como salvar a alguien del infierno. Ok. Va en camino al infierno y si Dios no hace nada, se queda condenado en sus pecados y se va para el infierno. Pero si Dios agarra a esa persona y la saca de su condición en la que se encuentra y la salva, ya la libró del infierno. Lo está salvando del infierno, lo está salvando de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Ok. Entonces todos los seres humanos merecemos ser castigados en el infierno porque todos hemos pecado. Pero aquellos que están siendo salvados están disfrutando de la gracia especial de Dios. Sus pecados les han sido perdonados. Entonces han sido salvados de la ira de Dios, han sido salvados del castigo de Dios que viene al final del tiempo. Entonces sí, tienes razón en lo que dices, la palabra salvación en todos los versos de la Biblia no se usa en el mismo sentido. ¿Me explico? En muchas partes de la Biblia salvación significa lo salvó de un peligro en ese momento, por alguna dificultad que estaban experimentando. Entonces quiero que entiendan, cuando alguien agarra un versículo para decir que la salvación no es segura y que se pierde, usaré versículos como este. Primero los Corintios capítulo 15, verso 12. ¿Alguien lo puede leer de favor? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y ahí termina, ¿verdad? Ujú. Entonces había un problema ahí. Ya leyó el versículo 12. Ahora ayúdeme a leer a alguien, por ejemplo, el verso 1 de ese mismo capítulo. Primero los Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, El 2 también, por favor. por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces vean este ejemplo, pongan mucha atención. Yo puedo agarrar el versículo 2 y decir que la salvación se pierde. Yo puedo agarrarlo y justificarme con ese versículo que la salvación se pierde. Pero vean esto. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra. Alguien puede decir, si no retenéis la palabra, no vas a ser salvo. ¿Se dan cuenta? Yo puedo hacerle a la inversa ese versículo. Dice, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. El problema con ese versículo, para los que dicen que se pierde, es que cuando dice a no ser que hayáis creído en vano, es lo que hace totalmente la diferencia. Lo que está sucediendo en el capítulo 15 es que hay personas que están predicando que la resurrección ya se había efectuado. No la de Cristo, porque la de Cristo se supone, ¿no?, que ellos debían de tener que ya se había efectuado, si no su fe no servía para nada. Pero algunos de ellos andaban predicando que la resurrección ya se había efectuado y otros andaban predicando que no había tal resurrección para nosotros, que no había resurrección de los creyentes. Entonces Pablo dice, si nosotros los creyentes que creemos en Cristo y no va a haber resurrección para nosotros, entonces tampoco Cristo resucitó. Y nuestra fe viene a ser una fe que no tiene sentido, vana, hueca, que no sirve para nada. Entonces lo que Pablo está haciendo es, está diciendo que muchos de ellos habían creído en vano. La fe de muchos de ellos era una fe falsa, una fe vana. Entonces Pablo estaba preocupada porque parecía haber dentro de la iglesia personas que se estaban retrocediendo de la fe verdadera, hablando acerca de que eran personas que habían creído en vano.
¿Y qué es lo que comienza a hacer en el capítulo 15? Les comienza a recordar otra vez el Evangelio. Se los comienza a recordar otra vez como si fueran personas que no han entendido el Evangelio. Lo mismo que estaba pasando en Gálatas, ¿se acuerdan? Hermanos insensatos, ¿se acuerdan? Cuando les dice en Gálatas capítulo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, por el escuchar con fe y haber recibido la gracia de Dios solo por la fe, ¿ahora van a quererse ganar el favor de Dios por las obras? Entonces es lo mismo que está pasando aquí. La fe de muchas de las personas que están aquí es una fe vana. Y ejemplos como estos son los ejemplos que se van a utilizar para decir, por ejemplo, otro. Ese está muy bueno, Mateo 10. Vean este. Mateo 10. Mateo 10, versículo 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. ¿Alguien lo puede leer, de favor? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si agarramos ese versículo así nomás y meterlo en su contexto, podemos decir lo que queramos. Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, si en el momento de la verdad, alguien me pone presión porque soy creyente y en ese momento yo no reconozco que soy creyente. Y en ese momento la persona me pregunta, ¿tú no eres creyente? Y me da vergüenza, me avergüenzo del Evangelio en ese momento particular. Y en el poco momento me voy a mi carro y me accidento y me muero. Lo puedo utilizar para decir eso. O porque negó a Cristo en ese momento, se fue al infierno. Otro ejemplo, me recuerdo mucho de una persona, voy manejando en mi carro y voy con mi esposa y me aviento un round, me peleo con ella. Nos peleamos y entonces entramos en una discusión, ¿no? Y yo la ofendo. Bueno, y me llega a ofender tanto que a lo mejor la golpeo y peco contra ella. Y en ese momento chocamos, nos accidentamos y nos morimos, me voy al infierno. Yo lo puedo utilizar para decir eso. Como si a última instancia, dependiendo cómo me esté comportando, es que me voy al infierno o no, aunque he recibido la salvación. Y se aplica muy mal, hermano, se aplica muy, muy mal. Porque lo que yo estoy diciendo no es, vete a pecar, pégale a tu esposa, al cabo te vas a salvar. Yo no estoy diciendo eso. ¿Sí? No quiero que confundan. Porque se los he enseñado muchas veces. Una persona que ha sido salva comienza a dar frutos. Si tú eres una persona que crees que eres salva, pero no estás dando fruto, debes de cuestionarte 2 veces el que tú digas que eres creyente. Porque debería de haber, ¿qué? Fruto en tu vida. Porque si Cristo está ahí, si el Espíritu de Dios está ahí, debería de comenzar a haber fruto espontáneamente en tu vida, sin necesidad de que el predicador o el pastor te tengan que estar poniendo presión a que hagas absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que está enseñando ese versículo? Hay que ir al capítulo 10, verso 1 y leer un poco más y vamos a entender, ¿cierto? Ya están acostumbrados a eso, ¿cierto? Capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para ser expulsados y para sanar toda enfermedad. ¿Cuál es el contexto? Jesús está mandando a sus 12 discípulos y les está dando completamente la misma autoridad que él tenía, se las da a ellos en ese momento. Ahora, no se las dio todo el tiempo, ¿cierto? Se las está dando en ese momento, porque en ese momento se las da, los manda y lo que no hicieron. En el nombre de Jesús sanaron, sacaron demonios, predicaron el Evangelio. Y a los que no querían, los rechazaban, ellos se sacudían el polvo de sus pies y boom, y se iban. Entonces el contexto es, Jesús los manda, les da autoridad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el verso 32? Dios les está dando instrucciones de la actitud que tienen que tomar. Por ejemplo, verso 26. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Les está diciendo a los que les van a predicar el evangelio, les voy a dar estas instrucciones, no les tengan miedo. Son solo hombres, no les tengan miedo. A lo mucho los pueden matar, pero no pueden destruir su alma en el infierno. Eso solamente yo puedo, Dios. Entonces, cuando llegas al verso 32, 31 y 32, vuelve a repetir en el verso 31, así que no temáis, vosotros valéis más, mucho más que los pajarillos. O sea, no les tengas temor, habla de mí, comparte el evangelio, háblales. Dice, verso 32, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿A quién aplica ese versículo particularmente? Según lo que les leí. A los que iban a escuchar, ¿no? Y iban a creer o no. ¿Sí se dan cuenta? A los que iban a escuchar el evangelio, a los que no les debemos de temer cuando les compartamos el evangelio, todos aquellos que nos escuchen y estén recibiendo el mensaje y comiencen a confesar al Señor, no por confesarlo por palabras, pero estén manifestando una fe verdadera en el Señor, ¿verdad? También Jesús les confesará delante de su Padre. Pero todos los que estaban rechazando a los apóstoles, y aún con toda la autoridad que iban de parte del Señor con sanidades y con las señales de sacar demonios, todos aquellos que lo rechazaran, que no lo confesaran a Jesús como Señor por causa del testimonio de los apóstoles, tampoco Jesús, ¿verdad?, los iba a reconocer en el tiempo cuando venga en su juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos agarrar demasiados versículos así para decir que la salvación es algo que se pierde, pero bíblicamente no hay tal cosa como que la salvación se pierde, porque no es una posición a la cual tú puedes entrar y después te puedes salir cuando tú quieras. Cuando Dios te salva, te cambia tu estado natural, tu estado humano pecaminoso en tu corazón y te da un nuevo corazón. Y cuando es transformado tu corazón, tus deseos también cambian. Tus deseos por la palabra también comienzan a aparecer. O sea, es un cambio totalmente del estado en el que te encuentras. Si tuviéramos que decir nosotros que la salvación se pierde, ¿cómo fue que creímos en el Señor? ¿Por las obras o por la fe? Por el oír con fe. ¿Cómo fue que Dios nos aceptó? ¿Por la fe o por las obras? Por la fe. Por la fe. Por la fe. Somos justificados por... Sola fe. Porque ningún hombre puede decir que él es justificado por las obras. Necesitaría ser perfecto para que Dios lo aceptara por las obras. Entonces Dios tiene que salvar y lo hace a través de ser justificados por la fe. Entonces, cuando Él justifica por la fe, tu pecado, ¿a la cuenta de quién se pone? De Cristo. Tu pecado, ¿a dónde se va tu pecado? Lo que debes de tu pecado. En la cruz de Cristo. ¿Se pone en la cuenta de quién? Y el Padre castiga a Cristo por tu cuenta de pecado, pero por todos tus pecados. ¿Recuerda lo que hemos dicho? Tienen que ser tus pecados pasados, presentes y futuros. Porque si Él nada más paga por los pasados y tú eres responsable por cada pecado que cometas, ¿qué va a pasar con aquellos pecados que se te olvida confesar? ¿Qué va a pasar con aquellos pecados que para ti no son pecados, pero que posiblemente sí sean pecados? Porque nos tiende a pasar eso. Aún en nuestra humanidad, muchas veces pecamos y no reconocemos que pecamos, aún como creyentes. Lo hemos hablado en anterioridad. Entonces, ¿qué pasa con la justicia de Cristo? Con la perfecta justicia de un hombre que jamás pecó, ¿a la cuenta de quién se le pone? El hombre que cree. La cuenta justa de Cristo se pone a cuenta de quién? Del hombre. Si yo digo que la salvación se pierde, ¿qué estoy diciendo acerca de la justicia de Cristo? Y ahora quiero que ustedes me ayuden a contestar. Si la justicia de Cristo se me ha puesto a mi cuenta cuando yo creí, y después yo digo que la salvación se pierde, ¿qué estoy diciendo acerca de la justicia de Cristo?
Que no es suficiente. Era que temporal. No sirve. Que era temporal, que no, ¿cómo dijiste? No es Perdón. suficiente. Que no es suficiente. ¿Están entendiendo más o menos por las dos respuestas que se dieron? ¿Qué estoy diciendo acerca de la justicia de Cristo? No es válida. Que no es válida, que no es suficiente, que es temporal, que es algo como que Cristo me dio, pero se me puede quitar en cualquier momento el récord de justicia que Él me dio. Bueno, cuando recibí la salvación no la recibí por ninguna obra buena que yo hubiera hecho. Ahora, ¿por cuál mala obra la voy a perder? Si cuando Cristo me salvó, tenía muchas obras malas todavía cuando me salvó. ¿Me estoy dando a entender un poquito? ¿Por cuál obra mala Él me va a quitar la justicia de Cristo? A ver, mencionemos pecados, menciónenme en algunos. Matar, ¿verdad? Robar. Ira, mentira. Vamos a ver, no sé, cosas serias a lo mejor. Violar. Dígame otra cosa fea. Extorsionar. Bueno, ahora vayámonos a cosas ligeras. A ver otra. Envidia. Avaricia. Malos pensamientos. Codicia. Ira. Entonces, al que verdaderamente ha sido salvo y está experimentando salvación y está llevando fruto y está dando evidencia porque está abandonando su pecado, bueno, hay otro que también se pone en duda, cuando te quitas la vida, ¿cómo se dice? Suicidio. Suicidio. Y me olvidó la I ahí. Suicidio. ¿Para cuál de todos esos pecados la justicia de Cristo no es suficiente? Entonces, cuando la gente dice que la salvación se pierde es porque no lo está diciendo, pero no está pensando en lo que está diciendo. Si él dice que la salvación se pierde inconscientemente o por default, como decimos, está diciendo que entonces Cristo solo pagó por sus pecados del pasado y que de aquí en adelante depende de él, de lo que él haga. Y se utiliza, por ejemplo, el versículo de 1 de Juan, donde dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Y se usa ese versículo y se pone a la inversa. Oh, pero si tú no confiesas tu pecado, entonces no hay ¿qué? No hay perdón. Y se comienza a hacer un desbarajuste porque ¿cuál es la base de nuestro perdón, hermanos? ¿La muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados o la confesión de nuestros pecados? La muerte de Cristo. ¿Sí entienden lo que es la base? Sí. La base es que Dios no te perdona porque seas buena persona y buen practicante de la fe. Dios te perdona porque alguien murió y pagó el precio por ti en la cruz. Y está llevando todos tus pecados, todos tus pecados. Ahora, ¿qué es lo que llega a suceder entonces? Porque muchos dicen, no, es que cuando tú le dices a la gente que la salvación no se pierde, les estás dando licencia para que se vayan a pecar. Ese es uno de los argumentos. Pero volvemos al mismo problema. ¿Qué está diciendo la persona con la justicia de Cristo? Cuando decimos que una persona, al tú decirle que la salvación es segura, se va a ir a pecar, bueno, estarías diciendo que entonces esa persona, si fuera realmente un creyente, y de repente nomás se va a ir arrebatado hacia el pecado y lo ama y se quiere volver a revolcar en el pecado, como dice un texto bíblico, ¿verdad? Que así como el perro se vuelve su vómito y el puerco al hieno, al lodo, así es la cuestión, ¿verdad? En ocasiones de algunas personas. ¿Pero a qué se está refiriendo? A personas que aparentemente abrazaron la fe, pero no es una fe real. No es una fe real, porque no es porque la persona no le echó ganas, es que su fe nunca fue real. Su fe era una fe vana, no era una fe real. Entonces, eso es lo que se llega a hacer mucho con la cuestión, ¿verdad? De que yo creo que a una gente con buena intención dice que sí se pierde porque piensan que eso les va a ayudar a guardar más su salvación, su santidad. Como si la vida práctica tuya fuera lo que hace que se sostenga tu salvación. Y la vida práctica no es para sostener la salvación. ¿Para qué se imaginan que es la vida práctica de la fe? Para dar testimonio. Para dar testimonio de lo que Dios ya hizo en tu vida. Para desarrollar tu fe, para mostrar
lo que ya está en ti. Como ese músculo que decía un pastor, aquí está el músculo, pero está escondido. Hay que trabajarlo para que salga. De hecho, la gente a veces cuando le dices que la salvación no se pierde, luego ellos te dicen, oh, no se pierde, pero vívela como si se perdiera. Ah. Es lo que ellos a veces Sí. te dicen. Entonces, es que el punto no es que debes de vivirla como si se perdiera, porque la motivación para vivir la vida cristiana no es que se pierda tu salvación, porque te estás convirtiendo en una persona idólatra. O sea, voy a vivir mi vida cristiana solo por el favor que Dios me está dando y nada más. La vida cristiana no la vivimos a la luz de solamente estar agradecidos con Él por lo que Él hizo por nosotros. O sea, vivimos la vida cristiana por la grandiosa gloria de Dios, por lo maravilloso de ese Cristo que cuando se reveló a nosotros, reveló nuestro pecado y nos ha revelado cuán maravilloso es Él. Entonces, comenzamos a vivir en gratitud por esa gloria de Dios, porque todo es para la gloria de Él. Y si yo no vivo para la gloria de Dios, no estoy cumpliendo realmente mi propósito. Entonces, lo que me debe de motivar a vivir mi vida de la fe no es el temor a que se va a perder, porque el temor no nos ayuda en nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que nos debe de ayudar? Hay una parte en la Biblia que sí habla acerca de un temor, y se refiere a un temor de tenerle temor o miedo a Dios, porque Él es el único que tiene la capacidad, el poder de poder mandar a alguien al infierno o a alguien al cielo. Pero no es tu desempeño lo que te está asegurando la salvación. Lo que te asegura la salvación es, pero la justicia de Cristo debe de producir algo. Y ahí es donde yo creo que se cuatrapea un poco, se cuatrapea. Si tú estás